La alianza servirá para coordinar nuestros esfuerzos. Bin Salman dijo que los estados trabajarán juntos para apuntar a cualquier organización terrorista y no solo al ISIS, y que este anuncio responde a la preocupación del mundo islámico de combatir el terrorismo y ser un socio en la lucha mundial contra esta lacra, indicó. En una declaración conjunta realizada por la agencia de prensa saudita, señala que se establecerán mecanismos para coordinar con los países amigos apegados a la paz y con organismos internacionales para salvaguardar la paz y la seguridad. El ministro de Exteriores saudí Adel Al-Jubeir agregó que la coalición va a combatir el terrorismo a nivel militar, ideológico y mediático, además de los esfuerzos en materia de seguridad. Esta alianza fue bien recibida por Estados Unidos. El secretario de Defensa Ashton Carter, quien se encuentra en Turquía, manifestó que está ansioso por conocer más acerca de esta alianza, pero que en general está en la línea con algo que estaban instando hace bastante tiempo, que es una mayor participación de los países del Golfo en la lucha contra el Daesh. Ankara también saludó la formación de esta alianza militar islámica. El primer ministro turco Ahmet Davutoglu dijo que es la mejor respuesta a aquellos que están tratando de asociar terrorismo e islam. Turquía está dispuesta a hacer todo lo posible para cualquier reunión relacionada con la lucha contra el terrorismo, independientemente de dónde se organice o por quién sea organizada. Creemos que este esfuerzo de los países musulmanes es un paso en la buena dirección. En esta coalición no participan Irak, Irán ni Siria. Por otra parte, en Rusia, el secretario de Estado estadounidense John Kerry se reunió con su homólogo Sergei Lavrov y con el presidente ruso Vladimir Putin con la finalidad de encontrar una solución común a la crisis que vive Siria. Bueno, ¿qué significa, Farid, que finalmente haya un pronunciamiento más fuerte de un país como Arabia Saudita anunciando contra el terrorismo como el Daesh, por ejemplo, o el ISIS y otros grupos terroristas de la región? ¿Qué significa que vayan a tomar un papel más preponderante en la lucha contra esas acciones? Bueno, es reconocer que hay una cierta presión internacional para focalizar la atención en grupos como el Estado Islámico, sobre todo después de los atentados contra un avión ruso, París, Ankara, Beirut. Habría que recordar que Arabia Saudita parecía poner más énfasis a su pugna por influencia regional con Irán, por un lado, a través de su participación en conflictos como el de Siria o el de Yemen, que a la lucha contra el Estado Islámico, por otro. Entonces ahora Arabia Saudita, en el caso de Siria, está tratando de crear una coalición de aquellos grupos insurgentes que son admisibles en la mesa de negociaciones con el régimen, que no incluirían ni al Estado Islámico, obviamente, ni a Al-Qaeda en Siria, que es el Frente al-Nusra. Y en segundo lugar, Arabia Saudita ahora está promoviendo una negociación entre los bandos en conflicto en Yemen. Entonces parece estar buscando resolver los conflictos que no tienen como eje la lucha contra el Estado Islámico y por otro lado crea esta alianza. Parece un paso en la dirección correcta, pero hay algunas salvedades que hacer. La primera es que parece más, no es una alianza islámica, es una alianza suní, o sea, de una facción del Islam, lo cual ya es un problema para empezar, porque no se invitó a los gobiernos de Siria, Irán e Irak. Siria e Irán es más fácil entender por qué Arabia Saudita no los invitaría, pero no es tan fácil entender por qué no invita a Irak, salvo el hecho que sea un gobierno aliado de Irán de mayoría chiita. La otra cuestión es que no ha quedado claro en qué consistiría específicamente esta alianza, porque habría que recordar que también se anunció en marzo una fuerza militar conjunta de la Liga Árabe y esta todavía no entra en operación, y estamos hablando de hace 9 meses, ¿no?, como fecha de lanzamiento. Entonces es temprano para saber qué implica esto, pero en todo caso parece ser un paso en la dirección correcta. Ahora, de los más de 30 países que están dentro de esta alianza anunciada por Arabia Saudita, también está Libia, que es difícil la situación en la que está, ¿no? Y también Yemen, ¿no?
Claro, ahí el tema es que Arabia Saudita invita al gobierno al que reconoce y no invita a la otra parte. En el caso de Yemen hay un solo gobierno reconocido internacionalmente, pero es un país en guerra civil y ese gobierno no controla ni siquiera la capital del país. Es un gobierno solo en nombre, ¿no? Y en el caso de Libia no está invitado probablemente el gobierno que controla la capital, Trípoli, sino el que tiene como sede Tobruk. Ahora, la buena noticia en el caso tanto de Yemen como de Libia es que en el caso de sí, Libia está más avanzado, una negociación que daría lugar a un gobierno de unidad nacional. En el caso de Yemen recién hoy día comenzaron las negociaciones, ojalá lleguen a buen puerto. También esta coalición incluye países como Líbano o Jordania que reciben una gran cantidad de refugiados de la guerra siria, pero no es el caso de Arabia Saudita y no ha anunciado ningún cambio tampoco con esa alianza. No, de hecho Arabia Saudita y en general las monarquías del Golfo Pérsico tienen un récord francamente lamentable en el trato a ciudadanos extranjeros que residen en su país. No importa cuántas generaciones lleven en el país, no adquieren la ciudadanía y por ende no adquieren una serie de derechos. El trato que se le da es francamente vejatorio, en algunos casos linda con la esclavitud, entonces no me llama la atención que no reciban refugiados. Y hablando también de refugiados, al presidente Barack Obama, que ayer dio un discurso sobre su estrategia militar contra el Estado Islámico, hoy él mismo encabezó una ceremonia de nacionalización de nuevos ciudadanos estadounidenses, ¿no? Y dijo, nosotros no solamente recibimos inmigrantes, nosotros somos hijos de inmigrantes. Bueno, y además tiene que ver con esta propuesta de Trump de impedir el ingreso de musulmanes, ahora aclara que como inmigrantes. O sea, si se hubiera quedado con su propuesta original, podría haber dicho que eso hubiera ayudado a evitar el 11 de septiembre. Porque la paradoja es que de los atacantes del 11 de septiembre, 18 o 19 en total, entraron con visa de turismo o negocio. O sea, no pretendían ser inmigrantes. Y el 19º tampoco entró como inmigrante, pero al menos entró con visa de estudiante, lo cual implicaba que había planeado permanecer varios años en los Estados Unidos. Pero la propuesta de Trump no hubiera hecho nada para detener virtualmente ningún atentado terrorista yihadista, para no hablar de los atentados terroristas de grupos de extrema derecha que causan aún más muertos. Claro, pero son los candidatos que inspiran el miedo, ¿no? Y que usan como estrategia electoral el terror. Veamos también cómo puede afectar la candidatura de Donald Trump, que hasta ahora parece que nada lo afecta y sigue subiendo. Lo que ha pasado hoy en Los Ángeles, ¿no? Una amenaza de bomba obligó al cierre de las escuelas en ese estado. Las autoridades informaron de una advertencia electrónica y se pidió a los estudiantes permanecer en sus casas hasta nuevo aviso. Al menos 643.000 estudiantes se vieron obligados a permanecer en sus casas tras el cierre de más de 900 escuelas públicas en Los Ángeles como medida de precaución, luego que un integrante del Consejo Escolar de Louds recibiera un correo electrónico con un mensaje amenazante. Por temor a que se repita una masacre como la de San Bernardino hace algunas semanas, agentes de la policía se movilizaron en la segunda ciudad más grande del país para registrar cada una de las escuelas. En conferencia de prensa, dirigentes que gestionan las escuelas del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, el Departamento de la Policía y el Departamento del Sheriff confirmaron que la amenaza llegó desde Frankfurt, Alemania. El jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, Charlie Venn, afirmó que la amenaza iba dirigida a estudiantes y no a los planteles. El correo electrónico fue muy específico a las escuelas del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, y que incluía a todos ellos una amenaza implícita de artefactos explosivos. Por su parte, el superintendente de Laos, Ramón Cortines, precisó que la amenaza no especificada guarda relación con las mochilas y los paquetes abandonados en las escuelas. El Buró Federal de Investigaciones, FBI, ya viene prestando apoyo en las investigaciones. El portavoz de la Casa Blanca, George Eastner, informó que el presidente Barack Obama ofreció su ayuda al gobierno federal y a las autoridades locales. El presidente ha sido informado de la decisión tomada por las autoridades locales. En última instancia, son los equipos de respuesta de emergencias quienes lideran este tipo de situación y tienen que velar por la seguridad de sus comunidades, indicó Eastner en rueda de prensa diaria.
Bueno, y tras los ataques en París y también el ataque, por supuesto, en San Bernardino, California, y con noticias alarmantes como estas, el tema del terrorismo y la seguridad nacional ocupan ahora la principal preocupación de los votantes estadounidenses, ¿no? Lamentablemente, por eso se le llama terrorismo, porque su propósito es causar terror, y la prueba de que lo han logrado es que el sistema educativo de Los Ángeles recibe este tipo de amenazas regularmente. No queda claro por qué en esta ocasión le atribuyeron mayor credibilidad. Muy probablemente sea por el contexto, y en eso consiste el terrorismo. Después de San Bernardino y de París, nadie quiere correr el riesgo de ser el que no tome en serio una amenaza que termina siendo real. Bajo otras circunstancias, probablemente esto hubiera sido una más de esas amenazas que nunca se concretan y que tampoco son tomadas en serio. Y además va a ser un punto central del debate de esta noche, el último de este año, entre los precandidatos republicanos a la presidencia de Estados Unidos. Y por supuesto la figura clave, la que está marcando la agenda, es la figura de Donald Trump, que sigue subiendo. Se le está acercando Ted Cruz, pero que también son, como dicen en Estados Unidos, mavericks, ¿no? Que vendría a ser una especie de figura fuera del sistema. Claro, una suerte de outsider. El problema, a ver, el cálculo nunca fue que Trump se fuera a desplomar. El cálculo es que va a perder eventualmente el liderazgo, no porque deje de tener apoyo, sino porque el voto disperso entre tantos candidatos va a empezar a nuclearse en torno a uno o dos candidatos con posibilidades. El problema de los republicanos es que eso todavía no ocurre. Y si ocurre, puede ser que sea Ted Cruz, que tampoco es considerado por, digamos, claro, los republicanos moderados tampoco lo ven de esa manera. Pero precisamente por eso es que todavía no crean una alternativa dentro del Partido Republicano, porque quien primero cuestionó el liderazgo de Trump fue Carson, que en algunos temas es francamente, y se iba a decir peor, ¿no? Y Ted Cruz tiene el mismo problema, tiene una agenda muy parecida. Si fuera Marco Rubio, por ejemplo, se distingue claramente en temas como el de la inmigración. Pero claro, el tema es que el voto entre el resto de candidatos, precandidatos republicanos, está pulverizado. Ninguno termina de escollar. Mientras eso no ocurra, Trump va a seguir liderando las encuestas, y claro, ahora parece que eso no va a ocurrir hasta que empiecen las primarias. O sea, el gran temor de los republicanos es que las primarias sean contenciosas hasta el final y que no haya un ganador claro. Y que sea nombrado en la convención. Y que sea nombrado en la convención. Que no es lo ideal. Precisamente lo que hace décadas se trata de evitar en Estados Unidos es que la convención sea un lugar de debate y sea nada más un lugar en que es ungido un ganador. Consagración. Claro. Pero lo que se pensaba, se venía diciendo desde hace meses, lo hemos comentado, esto es una especie de entusiasmo veraniego, el de Trump de verano en Estados Unidos, ya va a pasar, va a llegar la cordura, se acercan las primarias y esto va a cambiar. ¿No cambia? No, pero nuevamente, el cálculo, en mi opinión, no era que Trump fuera a desaparecer, porque además tiene una característica que no se veía desde Ross Perot, financia la campaña de su bolsillo, no tiene que responder a ningún grupo de interés particular que pueda tratar de moderar su mensaje. Pero el cálculo era: el resto del Partido Republicano va a tender a nuclearse en torno a una alternativa más razonable, y entonces cuando el voto se concentre en uno o dos precandidatos es cuando Trump va a empezar a tener problemas. El punto es que eso no ocurre. Eso no está pasando. Y si está subiendo Ted Cruz, y se mantiene un poco arriba Carson. Bush está muy abajo. Rubio no tanto, aunque Rubio, según las encuestas, podría ser el único que podría competir y ganarle a Hillary Clinton en las elecciones. Pero bueno, veremos. Hoy es un debate crucial. Dicen que depende mucho de este debate también la figura de Bush, si es que logra destacar teniendo tanto apoyo económico como el que tiene. Bueno, el tema con Bush es que él no fue un mal gobernador. Muchos dirían que fue un gran gobernador de la Florida, pero algunos alegaban, como Paul Krugman, el Nobel de Economía, que simplemente tuvo el boom inmobiliario y factores como ese que impulsaron la economía local y que no fue gran mérito de él. Al verlo hacer campaña, uno tiende a creerles, ¿no? Lo que le dice Trump, que le falta energía, da la impresión. En eso puede ser que tenga razón Trump. Vamos a otro tema. Yemen inició un diálogo